Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, qué bueno que están con nosotros nuevamente en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. A todos los que nos escuchan, buen provecho, estamos a la hora de la comida. Y bueno, recordarles también que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, puede ser a través de www.promesterio.com, donde pueden descargar ustedes todos los podcasts del programa Metamorfosis, de todos aquellos que les han generado pues una inquietud, un beneficio y quieran volverlo a escuchar o compartir. Y también nos van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte o como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que ya tenemos el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, donde pueden ver las entrevistas que están ustedes escuchando, pero pueden tener un poco más de interacción tanto conmigo como con los invitados para que ustedes los reconozcan también en imagen y puedan tener pues una interacción completamente distinta a escucharlos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, de una situación que a veces sucede en el personal médico y que en ocasiones pues no se conoce de manera a lo mejor muy abierta o muy explícita. Y bueno, hoy vamos a platicar de un libro que publicó el doctor Roberto Carlos Rebollar González, que se titula El día que casi odié ser médico. Pero antes que otra cosa, se los quiero presentar para que ustedes lo conozcan. Ya les dije su nombre, Roberto Carlos Rebollar González. Él estudió en la Facultad de Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma del Bajío. Ayúdame, Roberto. Benito Juárez de Oaxaca. Benito Juárez de Yo soy Oaxaca, pero ya no supe cómo hacer esta definición. Y estudió también el posgrado en Medicina en Cirugía General en el Hospital Juárez de México y una subespecialidad médica en endoscopía gastrointestinal también en el Hospital Juárez de México. Él ha realizado varias publicaciones, entre ellas libros que tienen que ver con la parte técnica, como el Manual de Cirugía General del Hospital Juárez de México, el dibujo técnico de proyecciones también relacionado con estos contextos, y este libro del que vamos a comentar hoy, que se titula El día que casi odié ser médico. También ha colaborado en algunas otras publicaciones sobre enfermedades de vesícula y vía biliar, enfermedad de reflujo gastroesofágico y hernia hiatal, y algunos artículos científicos originales que tienen que ver con este tema, con esta especialidad a la que el doctor se dedica. Y bueno, él también tiene pues su práctica privada donde realiza todas estas aplicaciones de tantos años de estudio y que pues es un reconocido médico en el ámbito de la cirugía general y la endoscopía. Doctor, bienvenido al programa Metamorfosis y un gusto que esté con nosotros y que podamos compartir esta tarde con la audiencia de Metamorfosis este tema interesante que vamos a discutir el día de hoy. Hola Betty, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a tu público que nos está escuchando o nos está viendo. Muy a gusto por la invitación, muy agradecido. Una amistad de hace mucho tiempo también en el Hospital Juárez contigo. Y pues nuevamente reiterar mi agradecimiento. Pues bienvenido y pues, ¿qué te parece, Roberto, si entramos de lleno al tema? Quisiera preguntarte, ¿cómo es que nace? Es un título bastante sugestivo el que le pusiste y que nos hace pensar en muchas cosas, pero que seguramente tú nos ayudarás a aclarar de qué se trata este libro. ¿Por qué escribir este libro? ¿En qué momento de tu vida se da esta circunstancia que te lleva a escribir este título tan significativo como El día que casi odié ser médico? ¿Por qué lo odiaste? ¿Qué pasó? Cuéntanos, somos un poco chismosos en Metamorfosis, pero nos encanta saber y conocer qué hay detrás de un libro. Excelente. Bueno, es casi odié ser médico, Leti. Realmente sí es un título muy sugestivo. De hecho, dentro de las anécdotas que tengo, cuando estaba escribiendo el libro fue a raíz de una frustración, de una impotencia que yo tuve precisamente en un caso médico legal que les contaré más adelante. Y pues bueno, a la primera persona a la que le comento es a mi esposa.
Mi esposa también se desconcertó un poquito, después se lo comenta a mi papá es probablemente mi mejor amigo, y mi papá estaba muchísimo más desconcertado, ¿no? Porque no entendía la situación de lo que estaba pasando. Mi esposa, en cambio, pues bueno, siempre ha convivido o ha tenido un contacto muy estrecho con este tipo de problemas. Creo que la que me puede entender mejor en esto es ella, indiscutiblemente, y obviamente mi hijo Carlitos. Y pues bueno, de hecho el título es muy sugestivo, pero la imagen del libro es, creo que es más sugestiva, más sugestiva, ¿verdad? Es un cirujano Ajá. y está esposado y tiene un bisturí. Bisturí. Pues bueno, desgraciadamente no es algo que esté oculto la situación que está viviendo el médico realmente en general o en todas las especialidades con respecto al ámbito legal, ¿no? Entonces, todos creemos, así me vi yo también, nadie cree que nos va a pasar algo de esto hasta que nos pasa, ¿no? Y nos puede pasar en el peor momento o de la peor manera, ¿no? De hecho, los médicos somos sumamente accesibles para la ley, ya lo analizaremos más adelante, y pues bueno, y esto nos vuelve una presa muy fácil y también la repercusión que puede tener en nosotros, en nuestra vida, en nuestra psicología, en nuestro ámbito familiar, político, social, profesional, económico, es muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo nace esto? Precisamente, como tú mencionabas, una parte de la que ejerzo es cirugía general. Me encontraba operando en uno de los hospitales más grandes a nivel particular de la zona norte de la Ciudad de México. Y bueno, durante una cirugía, pues todos lo sabemos, o bueno, quien no lo sepa del público, es muy importante. Siempre damos una explicación, damos consentimientos informados, explicamos qué es lo que puede pasar desde el área en la que yo soy especialista, en este caso la cirugía general, pero bueno, también se explica desde el área de enfermería, desde el área de anestesiología, que son áreas muy, muy importantes. Tenemos un paciente bastante complicado, tenía indicación para cirugía, eh, hacemos la firma de consentimientos, informamos, todos estaban completamente conscientes, entramos a la cirugía y desgraciadamente durante la anestesia, antes de iniciar la cirugía, sucede un accidente con el paciente. Desgraciadamente un accidente que tuvo una gran repercusión en lo que respecta al paciente. Desgraciadamente cae en paro, se dan maniobras de reanimación, etcétera. Cuando yo veo todo esto, apoyo indiscutiblemente a mi compañera que estaba dando la anestesia, la anestesióloga, y pues bueno, cuando veo la gravedad, suspendo la cirugía, digo, ¿sabes qué? Sí es grave lo que tiene, pero es más grave lo que acaba de pasar. Salimos a terapia intensiva, y pues bueno, ahí es donde empieza el calvario realmente, ¿no? La adrenalina en el momento del acto o de la intervención quirúrgica no te hace, pues no sé, te vuelves, no sé, súper fuerte, pasa el tiempo demasiado rápido, todo es algo, es una crisis, no sé cómo llamarle. Pero bueno, de ahí justamente el accidente llevaba un par de horas. Se le informa a la familia, le informo que había sucedido un accidente durante la anestesia, que no realicé yo la cirugía y estamos saliendo de quirófano, que te gusta como a las 3 de la mañana más o menos. Los familiares no sabían realmente qué había pasado y a las 6 de la mañana yo me entero que nos están denunciando, nos están demandando o nos están levantando una denuncia penal en el Ministerio Público muy cercano a esta zona, ¿no? Yo todo esto, te lo comento, yo no lo sabía, hasta mucho tiempo después me enteré, y me entero, como te comento, de la peor manera, ¿no? Cuando me levantan una orden de aprehensión, ¿no? Yo sin deberla ni temerla realmente, se me levanta una orden de aprehensión, mandan policías bueno, judiciales a mi departamento donde yo vivía, y pues bueno, empieza todo el calvario, ¿no? Afortunadamente, yo no me encontraba en casa en ese momento. El vigilante me informa, me dice, exacto, doctor, hay unas personas preguntando por usted. Y entonces digo, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, para no hacerte más el cuento largo, empieza realmente la demanda, hacemos declaraciones, etcétera, todo esto. Y desgraciadamente, Leti, te vuelvo a mencionar, al médico, yo siempre he dicho, a cualquier médico, a cualquier integrante o personal de la salud de nuestro país, nos hacen campos en específico cierta preparación, ¿no? Uno de ellos es la administración
el segundo punto son finanzas, realmente. Ninguno de nosotros o Ujú. pocos saben de finanzas. Y en el caso de los médicos o de los que tenemos contacto con pacientes directamente, nos hace falta esa parte de la medicina legal, pero no la medicina legal como se aborda en la mayor parte de las, es más, en todas las universidades del país. Y ninguna se nos concientiza realmente la importancia de cada paso de nuestro actuar, el impacto que va a tener y también el impacto negativo que puede llegar a tener sobre nosotros. Te vuelvo a repetir, a mí me sucedió años después de que empecé a ejercer y en una situación en la que no tuve nada que ver realmente, pero en donde se me involucró como participante principal. Desgraciadamente, tenemos varios conceptos erróneos en la población mexicana y siempre me acuerdo mucho de una película de Cantinflas, ¿no? Que se llamaba El Señor Doctor. No sé si en algún momento la llegaste a ver. Y a mí me da mucho, a mí me gustaba, muchas veces me gusta todavía ver la película, porque en algún momento es un médico de una zona rural en donde, pues bueno, básicamente es el que hace todo, es el superhéroe, opera, es noble, es gentil, tiene un gran corazón. Haz de cuenta que es todo es como un superhéroe de los actuales, pero bueno, en México, médico, ¿no? Y algo que yo siempre decía, todos crecimos con esa imagen, todos Claro. crecimos creyendo que eso era lo que era la medicina. Y la verdad es que nunca fue cierto, o sea, nunca ha existido alguien así, o sea, tú puedes ser muy humanitario, puedes ser muy humanista, puedes ser muy humilde también, puedes ser muy caritativo, puedes estar sumamente preparado, pero no existe alguien que sea, nosotros decimos totipotenciales o que sepa de todo, ¿no? Por eso es que hay tantas especialidades, bueno, tú eres subespecialista en tu área, ¿no? Y en la medicina, pues bueno, hay muchísimas más especialidades y subespecialidades. Y eso es algo que no se entiende. En el acto quirúrgico, yo como cirujano, te puedo decir que la mayor parte de los pacientes que he operado a lo largo de mi carrera creen que yo soy el comandante general de todo mi equipo, ¿no? Y que yo voy a llegar y le voy a decir, tú anestesiólogo vas a hacer esto, tú enfermera vas a hacer esto, tú de intendencia vas a hacer esto, tú de enfermería vas a hacer esto. Y yo llego a repartir cuando no es cierto, ¿no? Cada quien tiene un rol que es muy importante dentro del acto quirúrgico, todos, todos, desde el anestesiólogo, el cirujano, el anestesista, que es quien ayuda al anestesiólogo, la enfermera circulante, la enfermera instrumentista, el personal de selle, el personal de subselle, el personal de limpieza, y así podemos hablar del personal de biomédica, y podemos hablar, y de cómo esta cadena tan grande o esta maquinaria, cuando un integrante falla, lo que puede suceder y es algo de lo que los pacientes no están conscientes realmente. Entonces, digo, en mi caso personal, aún sin haber tenido yo la culpa, sin haber tenido un involucro directo, te puedo decir que la demanda me duró 9 años, ¿no? Y en estos 9 años conocí tanta corrupción en nuestro sistema judicial, cómo se nos trata realmente y por qué es más perseguido un médico que es demandado a un ladrón, a un violador o a un narcomenudista. Eso desgraciadamente lo aprendí y nadie me lo contó, lo viví directamente, ¿no? Un médico, un profesionista, cualquier profesionista está anclado a algún lugar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, nuestra base de datos dice, doctor Rebollar, está al hospital y ahí lo puedo agarrar. Y así fue como sucedieron las cosas. Un ratero hoy vive en Veracruz, mañana en la Ciudad de México, pasado mañana en Tamaulipas y no se le va a poder agarrar. Y tristemente, por eso es que se persigue más a los profesionales, a los profesionistas, que a los delincuentes, a quien delinque realmente, ¿no? Eso es algo desgraciadamente muy triste. La corrupción en las investigaciones, cómo se lleva a cabo en la primera instancia o en el MP, cómo te llegan a pedir dinero también, y cómo cuando tú no encajas en ese sistema de corrupción, cómo todo se te va complicando. Automáticamente te vas metiendo en una maquinaria que el objetivo es hundirte, no importa. No importa si eres culpable o no, el objetivo es hundirte y el costo que hay que pagar, desgraciadamente, es muy alto. Se te va a tratar como criminal, como el peor criminal que exista. Y pues bueno, pero bueno, vamos por partes. No creo que ya me adelanté mucho, ya hice toda la sinopsis de la hora, Leti, ¿no? Pero, Pero bueno. fíjate, Roberto, que lo que nos cuentas es muy interesante porque es cierto. A lo mejor tenemos ideas un poco específicas o incluso erróneas de lo que sucede dentro de un proceso de atención médica, ¿no?
desde a lo mejor saber en qué hospital estamos acudiendo, quién es el médico con el que yo estoy teniendo esa atención, y ese médico pues va a tener toda una serie de especialistas alrededor, que cada uno, es cierto, debe asumir su responsabilidad, pero tiene que aprender también a trabajar en equipo, ¿no? Porque no trabajamos cada uno, a lo mejor yo ya hice mi parte y te toca, y si te equivocas pues ya es tu problema, sino están conectados, ¿no? Imaginar un escenario donde estamos en un quirófano, pues es importante a lo mejor ver que esto es como una orquesta. Deben ir tocando cada quien un instrumento que sabe tocar, pero debe ser una armonía unificada. Tampoco cada uno puede ir por su lado, porque entonces eso se vuelve un desastre. Y creo que eso va coordinado desde muchas cuestiones, hablando de áreas administrativas, reservar una sala, mandar a hacer estudios preoperatorios, analizar cómo está el paciente en ciertas condiciones físicas para poder ingresar a quirófano, enfermería que les prepara a la paciente desde su habitación, hasta el camillero que le toca hacer el traslado de ese paciente, tener ciertas condiciones para evitar que se caiga, para evitar que algo le pase en ese trayecto. Y pues ustedes que sepan exactamente el procedimiento que se tiene que realizar. Por eso tantos años de estudio y tantas cuestiones que los llevan a ustedes pues a perfeccionar las técnicas y hacerlo conforme debe de hacerse, ¿no? Y es cierto, si algo por ahí falla en el sistema, como un engranaje, pues todo se patina, así como un coche, y uno escucha el ruido de algo pasó aquí, y entonces vienen como estas complicaciones. También es importante, creo que entendamos lo que se vive en un quirófano, es sumamente estresante, ¿no? Estar teniendo, digamos, la vida de un paciente ahí, que están viendo ustedes los órganos en vivo, cómo funcionan, el sangrado, vigilar los signos vitales, que no se descompense el paciente, hacer el procedimiento como se debe de hacer, estar atentos creo que a muchos estímulos y a muchas cosas que se tienen que hacer. Es un trabajo bastante arduo y que requiere pues mucha concentración y mucha sabiduría en cuanto a hacer estas cosas. Pero es cierto, uno tiene que también darse cuenta que si alguien no está a lo mejor haciendo todo su trabajo, no solamente esa persona va a responder por su mala acción, sino todo el equipo responde, porque las denuncias, y a lo mejor esto es importante que la gente lo conozca, cuando alguien denuncia que hay un procedimiento que no esperaban, tenemos que analizar o se tienen que analizar varias cosas, desde ese consentimiento del que tú hablabas, Roberto, que existe un consentimiento informado que dice qué procedimiento le van a realizar a mí, que soy la paciente, o a mi familiar, porque firmé de testigo, que también se lleva a la práctica, pero también los riesgos que conlleva. Siempre existen riesgos. Esto es algo conocido y es algo que debemos estar conscientes, ¿no? Y a veces no leemos, solamente firmamos así como automático, y no nos damos cuenta o no tenemos la precaución de revisar y preguntar cualquier otra duda, pero siempre existe esa probabilidad. ¿En qué porcentaje? Tampoco lo sabemos. Por eso se toman precauciones, ¿no? Incluso, pues tú me dirás mejor, pero en ocasiones se suspenden cirugías. Si el paciente no está en una condición idónea, por ejemplo, para la anestesia, o tiene alguna complicación porque se estresó muchísimo, la presión arterial no baja y ya estaba programado todo, puede llegar el momento donde digan no se va a operar porque hay condiciones que no son favorables para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Pero si todo se tiene bajo control, aún así pueden existir estos riesgos. Pero es importante, y ahorita que contabas, me imaginaba cómo te sentías tú, cómo se sentía tu familia también en todo este contexto, ¿no, Roberto? Porque es cierto, uno se siente como el criminal más malo del mundo y como si te estuvieran persiguiendo a todos lados, como si hubieras, no sé, cometido, si fueras un asesino serial como los que ahora están de moda, ¿no? Que han salido en las noticias. Eso es bastante complicado.
Y además, pues todo esto que se tiene que justificar, porque es cierto, uno necesitaría o aprende en estas circunstancias a ser abogado, a ser litigante ahí y defenderte, porque es también conocido que no hay muchos abogados que conozcan esta parte de los procedimientos que se hacen en la medicina o en el área de la salud. Entonces también debe haber alguien que esté como de conocimiento de esta área, y a veces uno mismo se tiene que defender y lo aprendemos a la mala, ¿no? Tenemos que volvernos abogados ahí y decir, no, a ver, yo no dije eso, eso me lo está transgiversando usted, ¿no? O esto no forma parte de las pruebas, o no me permitió tener otras pruebas que justifiquen o que fortalezcan mi declaración. En realidad, pues son como muchas cosas. Pero platícame un poco. Una vez que se hace esta denuncia, por ejemplo, que tú no te enteras, que seguramente empezaste a pensar cosas de por qué están viniendo a mi casa, por qué está, pues, el vigilante me dice que me vienen a buscar y yo qué hice, ¿no? Es como cuando te mandan llamar de la dirección, pues ahora qué hice, porque pues uno no ha cometido algo, ¿no? Pero ¿cómo fue que llevaste a cabo como toda esta parte y cómo lo fuiste manejando? Porque bien nos dijiste al principio, me frustré y sentí mucha impotencia y seguramente mucho enojo y seguramente pues muchas emociones negativas ante una circunstancia tan difícil como esta. Pero ¿cómo lo fuiste haciendo? Porque 9 años, ahorita lo dijiste muy rápido, en menos de un minuto, pero vivir 9 años en todo este proceso creo que no es nada fácil. No, para nada. Y de hecho te digo, dentro de esos conceptos que tenemos errores, ahorita estabas tocando algunos muy importantes y eso quisiera recalcar. Cada médico tiene una función muy específica en cualquier área en la que se encuentre, ¿no? Ya sea el anestesiólogo, ya sea el cirujano, personal de enfermería, etcétera. Y dentro de eso, legalmente, hay algo que se llama norma oficial mexicana, en donde se describen específicamente las funciones de cada integrante. Eso es muy importante, lo dice la ley. Pero fíjate, la ley es, me voy a desviar un poquito, te tomo tu punto. Esto creo que es muy importante. Esto empezó por ahí del 2008, 2009 en Argentina. O sea, esto no empezó en México. Y viene avanzando del sur hasta que llega a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? México nos retrasamos un poco, pero desgraciadamente la medicina se menospreció tanto o se le quitó tanto la importancia de lo que es la medicina, que precisamente ahora se nos ve como sicarios, ¿no? Como un médico sicario, ¿no? Esa es otra triste realidad. Y, por ejemplo, en Argentina, ¿qué es lo que pasaba? Que empiezan a demandar tanto que hay una carta, que los invito a que lo lean, que se llama Carta de un abogado a un médico, ¿no? Y la carta empieza, dice, esta carta va dirigida a los títeres de la salud. Así empieza, dice, ¡ah! A los títeres de la salud, ¿no? Así como, ¿no? Y cuando hace el análisis, quien lo escribe es un abogado penalista muy reconocido en Argentina, y hace un análisis de por qué el médico es el eslabón más frágil de toda la cadena que existe dentro de la salud. Entonces es algo súper importante. Otra cosa también, efectivamente, aprendes a la mala a cuidarte, porque esa es la verdad de las cosas, y hacer una medicina defensiva. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, tuve un entrenamiento ahí y precisamente veía cómo los médicos decían, oye, no, un ejemplo burdo, ¿no? Te fracturaste el brazo. Ah, bueno, ya no, radiografías. Ah, sí, ahora pide resonancia magnética. Pero pues ya viste, tiene fracturas y el tratamiento es este. No, se está protegiendo de todos lados para evitar esto, ¿ok? Otra cosa muy importante es que la gente no le está viendo y ahorita al médico se le ve como una manera muy fácil de obtener dinero. Se demanda, se cobra y lo que se lleve entre los pies, ¿eh? Es algo muy importante. Pero esto está ocasionando que la medicina realmente se divide en dos grandes grupos, ¿no? Bueno, la medicina pública, la medicina particular, pero la medicina particular de los centros hospitalarios grandes que existen se está volviendo cada vez más cara. Y esto ya pasó en Estados Unidos.
En Estados Unidos operarte, no sé, una vesícula te va a costar tal vez $25,000. Estamos hablando de $500,000 aproximadamente, una vesícula, cuando aquí en México aún no nos encontramos en ese punto, pero con tanta defensa que está, la defensa y las demandas que están incrementándose, pues bueno, esto también va a tener el mismo camino. ¿Cuánto cuesta un seguro médico legal en Estados Unidos convirtiendo en Texas a pesos mexicanos? Alrededor de 2 millones de pesos anuales. O sea, eso es lo que cuesta un seguro anual de defensa médico legal. Y poco a poco nos acercamos. Entonces también esta parte es como para concientizar realmente y quitarnos, el Internet nos acercó a tanto que a la vez nos alejó de mucho, ¿no? Entonces tanta mala información, a veces, oye, hizo una reacción a la vacuna de COVID, no, ya no te pongas, nadie se ponga vacunas de COVID porque todos nos vamos a morir, no, mal, está satanizado, ya es la marca de la bestia, nos vamos a morir, ¿no? O sea, ese tipo de información que bueno, llega a ser falso. Y en lo que respecto a lo que me comentabas de ti, ¿cómo afronté? Te puedo decir que no tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces me senté a llorar en la sala. En alguna ocasión llegó mi hijo también a abrazarme a medianoche, porque en verdad era una desesperación increíble. O sea, realmente lo que estaba pasando era, no, era el infierno, Leti. O sea, yo no, te lo juro Claro. que jamás en mi vida había vivido una situación tan complicada. Tú lo acabas de decir, el peor criminal, ¿eh? Y tú entras a un juzgado y eres médico y todo el mundo te ve como si fueras la peste. Te tratan mal. No, 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 de verdad, es espantoso estar Desgraciadamente, para llegar a la resolución tuve que llegar, pasar primera instancia, segunda instancia y hasta la última, que fue la revisión del caso. Y tristemente, la magistrado, que es una persona, yo no la conocía, es una magistrada mujer, súper preparada, ha llevado unos casos muy interesantes aquí en México, y cuando veo la resolución, literalmente así fue, ¿no? Lo que hicieron en las primeras dos instancias no sirvió, fue una investigación viciada, desechó absolutamente todo, Leti, de tal manera que ella hace una sentencia absoluta, algo así le llaman, no sé el término legal, hace una sentencia absoluta y desecha completamente todo. Así de malo está el sistema acusatorio en México. Desgraciadamente, para llegar a esto, como te digo, fueron 9 años de mi vida en la que en verdad me cambió la vida completamente. ¿Cómo lo afronté? Tuve que llevar terapia en algún momento. Claro que tuve que llevar terapia. Y lo primero que hice fue tratar de perder el miedo a eso, ¿no? Claro. Volver a tratar a incorporarme a mis funciones, a volver a operar, a volver a ver pacientes graves. Sí me costó mucho trabajo. En algún momento esa misma carta del abogado argentino que te comentaba decía, el cirujano experimentado cada vez es el que se quita más y le deja esos casos a los novatos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que es un problema, sabes cuánto te va a costar una demanda o qué vas a llegar a perder. Y no me refiero al ámbito económico, te vuelvo a repetir, a Ujú. todo el aspecto familiar. Mi esposa y mi hijo son testigos completamente de esto. Eh, al aspecto económico también y obviamente a una situación de paranoia, de que ya te sientes perseguido. Pero bueno, al final del día lo vas pasando por etapas, vivimos todas las etapas psicológicas que tú mejor que nadie conoce y bueno, al final de cuentas llegas a la resignación y a la aceptación, ¿no? Y dentro de la frustración que tuve en estos años por esta demanda, precisamente escribo el libro y el objetivo del libro básicamente, si tú ya tuviste oportunidad de verlo, es una lectura sumamente fácil, o sea, cualquier persona lo puede entender. Y el objetivo es darle las herramientas, sintetizar todo eso que nadie te va a decir en la universidad, ni siquiera en los hospitales, en la residencia, y dárselo a los médicos, a las nuevas generaciones, ¿no? Al igual que tú, en esta ocasión nos estás abriendo o me estás abriendo este espacio. Hemos tenido apertura en otros canales también y de verdad que es triste. De verdad, llegó un momento en que diario me hablaba un médico de diferentes partes del país en donde me decían, doctor, es que usted ya vivió esto, ¿qué puedo hacer acá? ¿No? Así es. ¿Qué puedo hacer? Y de los casos más tristes, en Oaxaca, yo soy de Oaxaca, tuve un compañero de Oaxaca, un caso también espantoso, así como delincuente, se lo llevaron, lo golpearon, lo encarcelaron injustamente, para que al final de cuentas digan, no, perdón, es que no fuimos nosotros, ¿no? O sea, es algo muy tonto, pero eso es lo que pasa. La mejor herramienta, como te digo, es tratar de transmitir esta cruda, esto que nadie te va a explicar,
que nadie te va a decir, que nadie te lo va a poner de esta manera tan cruda y que lo hagamos nuestro. Todos los médicos jóvenes, los que estamos por egresar, o perdón, ya me incluí, ¿no? Los que están por egresar o aquellos que están estudiando, que sepan realmente y que sepamos a qué es. La medicina, yo te lo puedo decir, yo estoy enamorado de la medicina, me fascina lo que hago, considero al ser humano la máquina más perfecta jamás creada, pero paradójicamente la más imperfecta al mismo tiempo, ¿no? Y eso precisamente le ha dado un valor, ¿no? En algún momento mi papá, cuando estaba joven, me decía, más joven, me comentaba y me decía que un cuento que decía que llega un médico a componer el carro con un mecánico, y precisamente el mecánico componiendo el carro le dice, oiga, le dice, pero esto se parece mucho al corazón, ¿no? Y no, pues sí, efectivamente. Mire, tiene válvulas, tiene su gasolina, aceite, que es la sangre, funciona, pero yo no entiendo por qué usted cobra tanto por operar un corazón, ¿no? Si mire, yo puedo hacer lo mismo, básicamente, ¿no? Dice, ok, ahora te reto a que enciendas el carro y le cambies las piezas cuando está funcionando. Y me vas a decir si es muy fácil, ¿no? Esa es la gran diferencia realmente de este arte que considero que es el mejor arte de todos, que es la medicina. Desgraciadamente, cosas que tenemos que vivir, cosas que tenemos que ir afrontando. Y pues bueno, algo a tu público en general, como una recomendación, realmente algo que a mí me ha chocado siempre o que me ha molestado mucho es cuando un paciente llega y me dice, doctor, ¿usted me garantiza que va a salir adelante? No. La primera mentira que le diría sería, se lo garantizo y le juro que va a salir. No es cierto, ¿no? No lo sabemos. No soy Dios para saber qué va a pasar. No soy Dios para controlar todo mi medio entorno, qué es lo que está pasando. Eso es algo muy, muy importante. Y en cualquier momento se puede complicar. O cuando me dicen, doctor, pero es una cirugía sencilla, ¿no? No, cortarse una uña, inyectar anestesia en un dedo puede hacer que convulsione y que termine siendo epiléptica de por vida. Nadie lo sabe, no sabemos cómo va a responder, no sabemos cómo es su cuerpo, cómo esta máquina perfecta va a responder. Y eso es a veces lo que nos cuesta trabajo entender, ¿no? A veces, algo, lo que estamos viendo el día es que va a hacer reacción la vacuna de COVID, ¿no? Oye, ¿sabes qué riesgo tienes de morirte tomando una aspirina? ¿O un metamizol? ¿O un paracetamol? No, o es más comiendo pescado crudo, ¿qué te va a pasar? Tu riesgo de muerte en ese momento. Y son cosas que dejamos pasar. Pero te comento, el Internet nos acercó tanto al mundo que nos alejó al mismo tiempo. Entonces, sí, esa invitación al personal de la salud, debemos de saber realmente cuál es nuestra posición como personal de salud. El ego es para dejarlo muy, muy por atrás, porque realmente somos humanos, podemos fallar como humanos y también puede haber otras cosas que nos puedan hacer fallar, que es en nuestro entorno. Entonces, en esta carrera o en la medicina no existen las garantías, es algo que debemos entender y pues bueno, tratar de afrontar de la mejor manera. Oye, salió algo mal. Oye, ¿sabes qué? Un paciente perdió la pierna por algo. ¿Sabes qué? Desgraciadamente cayó en paro. ¿Sabes qué? Desgraciadamente murió. Es muy triste, es muy crudo, pero puede pasar, ¿no? A mi esposa la han operado en 2 ocasiones de cirugías muy, muy grandes y yo estaba completamente consciente de lo que podía pasar, ¿no? Cuando la operaron del corazón, yo decía, pues, se puede morir, ¿no? Y como médico lo sabía. Y como esposo también, porque ese es otro error, dice, no, ustedes son bien fríos. No, 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 para nada. Probablemente somos los más sensibles porque sabemos qué puede pasar o qué va a avanzar. Entonces, en la estación con mi esposa, yo por dentro me estaba desmoronado. Lo único que me detenía era mi hijo, ¿no? Realmente, pero realmente estaba súper desmoronado porque sabía qué podía pasar. Y sabía que no podía culpar a mis compañeros por algo que no dependiera de ellos. Oye, ya si agarras una pistola y le disparas, bueno, ahí sí dependió de ti completamente, pero en la medicina, desgraciadamente, no. Entonces, afrontar una demanda es sumamente difícil. El consejo que les doy a todos, digo, ¿sabes qué? Siéntate, ponte cómodo y trata de olvidarte lo máximo posible porque va a ser un camino muy, muy largo, muy, muy difícil y sumamente desgastante. Así seas la persona más alivianada o que te pesen unas cosas, te va a pesar, tarde que temprano te va a pesar. Y cuando te juzguen y te señalen y te digan que eres culpable y tú sepas que no lo eres, vas a sentir que el mundo está acaba. El peor enemigo de un médico es otro médico. Así es. Y aquí, hablando de corrupción, a una persona, porque la realidad le van a pagar 5,000 pesos y va a decir,
el doctor no sabe operar, no sirve el doctor, no sé por qué fue, lo quiso matar por 5,000 pesos. Entonces, en algún momento yo vi un caso de corrupción muy, muy abierta por parte de una anestesióloga, una perito anestesióloga, y decía algo que me dolía, decía, ¿por cuánto dinero le puedes desgraciar la vida a alguien, aún sabiendo que no es culpable? Así es. ¿Sí me entiendes? Y es algo que vamos a vivir. Entonces son cosas muy crudas cuando te señala el juez, cuando el MP te ve y te describe o te dice lo que tú eres o lo que él o ella cree que eres, es horrible. O sea, sí hay un impacto. Por más que no quieras, por más, hay un impacto. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, desgraciadamente en eso estamos viviendo. La medicina va girando poco a poco, está cambiando completamente. La vida institucional también está cambiando, pero a nivel particular el giro de la medicina está siendo mucho más rápido. Yo me atrevo a asegurar que dentro de pocos años vamos a hacer exactamente lo mismo en Estados Unidos. La medicina va a ser extremadamente cara, que de por sí es cara en México, se va a volver mucho más y probablemente solamente accesible para un grupo muy limitado de personas. Pero fíjate, Roberto, que dices cosas muy interesantes. Uno, algo que no nos enseñan en la universidad, es cierto, no podemos formarnos y crecer con algo, estar pensando que ya me van a demandar y entonces mejor no lo hago, sino uno se prepara y hace su mejor esfuerzo para brindar pues su mejor aporte a alguien que lo necesita desde su campo, ¿no? Pero es cierto, no nos enseñan a protegernos, uno la mejor sobre todo esta posición del médico que tú comentas con esta película de Cantinflas. Antes había 3 personajes importantes que se respetaban, pero de verdad que era sumamente fuerte. Era el sacerdote, el maestro y el médico, ¿no? Y ahora ya ninguno de los 3 respetan, ni al Ninguno. sacerdote, ni Se al maestro, acabó. ni a nadie. Entonces, A pues nadie, ¿no? eso pues nos habla de una pérdida de valores que hemos tenido desafortunadamente en nuestro contexto, que podemos hablar de nuestro país, pero creo que pasa en diferentes lados. Y por el otro lado, nadie te ayuda. Desafortunadamente, a veces estás tú solo tratando de cuidarte, de protegerte, de amortiguar lo que pasa en tu casa, en tu familia, a cómo les pega a muchas personas cercanas a ti y que uno tiene que decir, pero estoy bien y ahí la llevo, aunque por dentro a lo mejor tú estés con situaciones emocionales bastante fuertes, ¿no? Y por el otro lado, de entender que no hay una garantía, porque es cierto, o sea, tú lo dijiste, la máquina humana es la más perfecta que existe. De verdad que uno si se pone a analizar, yo a veces de repente digo, qué loca estoy, pero me estoy preguntando, ¿cómo es que funciona mi riñón? Y cómo eso procesa las cosas y los líquidos que sí sirven y no sirven, y cómo yo ingiero algo y se transforma en otras cosas y me da fortaleza, pero si me falta es que no comí tal cosa. De verdad que uno no esperaría que estamos tocando, viendo y vivenciando una máquina perfecta, pero que también tiene por ahí pues algunas complicaciones que puede suceder, como esta metáfora que nos contabas del mecánico, pues es cierto, a lo mejor la riega y se le sale por ahí el aceite al coche y dice, bueno, pues tráigamelo otra vez para repararlo, pero no quiero pensar que lo mismo pase con un cuerpo humano que le dejan un hoyito ahí y le está saliendo toda la sangre y no puedes decir, bueno, sí, en unos 3 días yo se lo reparo, ¿no? Sino de verdad que es bastante complejo y una responsabilidad muy fuerte estar teniendo que cuidar ese cuerpo humano y tratar de hacerlo lo más perfecto posible, porque además es cierto, aunque aparentemente todos somos iguales, de repente por ahí aparecen cosas diferentes que hay que particularizar y estudiar muy bien para evitar alguna complicación. Pero qué importante, Roberto, que tú, por ejemplo, con este libro, tú puedas transmitir esta experiencia tan difícil para alguien que a lo mejor le puede pasar en un futuro o ya le pasó como a ti y no sabe qué hacer, o finalmente se está haciendo, se está enfrentando a este sistema tan difícil como es el sistema legal en nuestro país, porque es cierto,
se nos trata de repente cuando hemos tenido que estar en posiciones difíciles como delincuentes, cuando de repente tú dices, no, no, a ver, espera, o sea, no tengo esa categoría, o están también del otro lado tratando de inculparme de situaciones que a lo mejor no corresponden. Y de un evento a lo mejor ya te sacaron como 20, ¿no? La corrupción es tan compleja aquí que ya te agregaron que además le pusiste otra cosa y que además omitiste hacerle, no sé, cosas que de repente uno dice, pero eso nunca sucedió, eso nunca apareció, y de repente hasta las declaraciones, cuando uno las revisa, de verdad que se vuelve hasta experto en revisar un expediente legal, dice, pero esto no es lo real, esto nunca sucedió, esta persona nunca estuvo ahí, y uno tiene que ser como muy clarito, ¿no? Pero qué necesario es, y a lo mejor esto haría falta poderlo proyectar de alguna forma, que en todas las profesiones exista alguien experto en el campo legal que te pueda asesorar, que te pueda realmente dar una orientación de cómo se procede, porque nunca estamos preparados para vivir estas circunstancias, dediquémonos a lo que nos dediquemos. Creo que es de repente difícil desde encontrar un abogado que te entienda, que sepa lo que tú haces, que esté de conocimiento y con la apertura para conocer incluso términos médicos que hay que explicar de manera más explícita y más detallada, y también contar con toda una estructura que te permita respaldarte, porque es cierto, en ocasiones como estas, tú me ayudarás, Roberto, uno conoce los que sí son amigos y los que no son amigos y se vuelven tus enemigos, ¿no? Porque de repente también es, no, mejor ya no lo invito a operar conmigo porque no me vaya a generar conflictos, y los que sí te dicen, tú no te preocupes, mira, lo hacemos juntos, lo trabajamos, y de verdad que son momentos de mucha tensión y de mucha complicación, pero que cuando alguien te lo cuenta, alguien te puede llevar de la mano como te hablaban a ti ya después de asesórame porque esto me está pasando. La verdad es que te das cuenta que no eres el único y que estamos viviendo en un sistema que puede llegar a ser, sí, la medicina defensiva, pues una parte bastante compleja digamos, esta disciplina que es tan humana y tan, no sé, como dan todo a veces por ayudar a alguien, ¿no? A veces no comen, a veces medio duermen, a veces dejan muchas cosas por estar ahí realizando su trabajo, y eso no siempre se ve, ¿no? Solo se resalta a veces lo negativo y no ven la parte Exacto. que se vive atrás, ¿no? Sí, fíjate que ahorita acabas de tocar un punto muy importante. Mi mamá siempre me dijo, ¿no? Tus verdaderos amigos, hijo, los vas a conocer en la cárcel y en la cama, me dijo, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabado. Y en este caso en particular, Leti, la anestesióloga que tuvo el incidente, desgraciadamente, eh, justamente antes dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la revisión del caso, qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a hacer una revisión muy metódica. Y a fin de no decirle o no señalar, para mí hubiera sido muy fácil señalarla desde un principio, decir, ¿sabes que tú eres culpable? Ya, se acabó. Yo me hubiera deslindado, pero no, al contrario, ¿no? Al contrario, lejos de eso tratamos, ¿sabes que somos un equipo? Vamos a hacerlo bien. Desgraciadamente, una de mis mejores amigas, que en este caso fue ella, declaró en mi contra. Entonces, eso me complicó todo el proceso, porque, oye, digo, pero ¿cómo declaras contra mí? Y fíjate el impacto que tuvo. Entonces, ya se hablaron de 9 años, ¿no? Pero bueno, finalmente también otra cosa, muchos que consideraba personas cercanas a mí, amigos de la medicina, pues bueno, también fue el resultado muy similar, ¿no? El morbo, el que hizo, el halo detrás de él. O sea, no, es algo pues bastante feo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, completamente toda la razón de lo que estás mencionando. Y algo bien importante, Leti, te digo, yo hoy más que nunca te puedo decir que amo esta profesión, en verdad me gusta lo que yo hago,
Tanto es que, pues bueno, como tú mencionas, ¿no? Sigo escribiendo, tengo varias publicaciones, varios libros, tengo 2 técnicas quirúrgicas escritas, bueno, y trato de seguir metido en el arte porque me fascina, amo precisamente. Y la idea no es asustar a los médicos en formación y decir, no, te van a demandar, no. Y te puedo hablar de estadísticas y te asustarías, ¿eh? O sea, sí te asustarías. No, la intención es que te prepares lo mejor. Porque ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que en México, según la última estadística de casos médicos legales, médicos hasta los 60 años, 90% han sido demandados o han estado involucrados en un caso médico legal. 9 de cada 10 médicos en México han estado involucrados en un caso legal. O sea, es impactante, o sea, es un, ¿no? Y de ahí ves, o sea, qué tan menospreciada está la carrera, la medicina realmente. Y vemos cómo a veces hasta muchos pacientes cuando tú haces un cobro de honorarios, porque esa es la otra, nosotros trabajamos esto, pero también tenemos que vivir de esto, o sea, tenemos que tener una remuneración, sea a nivel particular, sea a nivel público, y eso a mí hay algo que me fascina de algunos pacientes que también me suceden, que dicen, pero es que usted hizo un juramento hipocrático, le digo, sí, por supuesto, pero no le voy a dar juramento de comer a mi hijo, ¿no? O sea, eso también es algo tan difícil de entender que se ha confundido, pues, ¿no? Que se ha confundido. Y ahora en los medios digitales muchísimo más. Entonces somos una carrera como cualquier otra también, ejercemos, vivimos de esto y obviamente lo mejor que podemos hacer o lo que tratamos de hacer es ser lo más responsables posibles y pues bueno, en este caso, enseñarlo, tratar de compartir con nuestros compañeros qué es lo que debemos hacer. Para ponerte un ejemplo de qué tanto la ley nos puede perjudicar, porque somos el eslabón más débil, si tú no tienes un consentimiento informado, automáticamente pudieran ser 6 años de cárcel, automáticamente. Pero si tú en un juicio presentas, tú como médico, el consentimiento informado, en donde se les dijo qué puede pasar, puede morirse, fugar, abrirse la herida, etcétera, y el juez lo considera, lo puede desechar y no darle ninguna importancia. Así está nuestro sistema legal médico en México. Y este es uno de los ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? La norma oficial más específica de toda la medicina es la de anestesiología. Y los anestesiólogos, por ejemplo, en general, en comparación a los tabuladores médicos, son mal pagados y la responsabilidad que tienen es altísima. Entonces, son algunas de las cosas que te comento. La gente no sabe que esto sucede, ¿no? Pero sí sucede, sí está, ¿sí? Y le podemos decir, por ejemplo, la anestesia o el anestesiólogo puede ser el procedimiento más tranquilo del mundo, pero cuando se suelta el diablo, puede morirse un paciente. Y esa es la verdad. Entonces, por eso comentábamos, ¿no? Realmente algo tan simple se puede volver tan complejo y en cualquier momento. Y yo creo, Roberto, que esto que mencionas tiene una responsabilidad compartida, ¿no? Hay una responsabilidad del médico de informar qué procedimiento va a hacer, cómo pueden salir las cosas, cuáles son los riesgos que se han reportado. Y otra responsabilidad del paciente también leer y estar a lo mejor informado sobre estos procedimientos y tener una buena comunicación con el equipo con el que está pues teniendo esta relación de atención en salud, que creo que eso a veces es como también algo muy importante, el que cada uno debemos tener una responsabilidad compartida e incluso saber que ya lo hemos platicado en el programa, pero reforzar que en ocasiones hay que saber también conocer que el médico tiene acreditaciones. Ustedes se certifican bajo un consejo que está pendiente de qué conocimientos tienen, que estén realizando los procedimientos como se deben, que sean las técnicas adecuadas que deben poner en práctica y les dan una certificación en la que dice si está con las condiciones y competencias necesarias para ejercer la profesión. Y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que es nuestra responsabilidad cuando somos pacientes, saber conocer también al médico que tenga todas estas acreditaciones, porque por algo se han quemado las pestañas, diría mi papá, con tantos años de estudio y que siguen perfeccionándose. Ahorita que tú mencionabas, pues el proponer nuevas técnicas de cirugía tampoco es sencillo, ¿no? Sino hay que describirla, ver cuál es el beneficio, qué
que a lo mejor alguna de las otras técnicas no le da el plus que yo estoy encontrando con esta otra opción, cosas que no son sencillas y que se tienen que documentar y que eso ha provocado que la medicina crezca además, ¿no? Sí, no, no, eso es algo indiscutible. Sí, lo que comentas en cuanto a las certificaciones, yo tengo un muy punto personal de vista en cuanto a eso. Y las certificaciones médicas también son un agujero legal en México, ¿eh? Desgraciadamente como médico, pensando, ¿no? Como médico realmente, el hecho de que tú tengas una certificación no te da ningún plus legal, ¿eh? Es absolutamente lo mismo, ¿ok? Ahora, a ti como paciente, pues claro que te da cierta seguridad el hecho de ver, oye, ¿sabes qué? Tienes certificado o es un médico certificado, etcétera, pues, en cirugía, en endoscopía, en laparoscopía, etcétera, en cualquiera de las certificaciones médicas. Pero sí, sí es cierto, es muy importante. Actualmente ya lo que te comentaba, los medios digitales nos acercaron a todo el mundo, ¿no? Y hay que aprovechar eso. Entonces voy con un médico, pues bueno, voy a ver qué médico es con el que estoy. Esto a nivel particular. A nivel público, decía uno de mis maestros, ¿no? Quien te llega a atender va a ser el mejor médico para ti, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y los hospitales públicos son muy buenos. Yo me formé en hospitales públicos. Estoy muy agradecido particularmente con el Hospital Juárez de México, con la UNAM, mi segunda universidad, y con la UAPO, obviamente la Universidad de Oaxaca. Sumamente agradecido. Yo vengo de escuelas públicas, muy agradecido con la educación, y pues bueno, también tratamos de contribuir con nuestra población en general. Roberto, pues, ¿qué crees que ya se nos terminó el tiempo? Como siempre, ya viste que se nos va súper rápido, a pesar de Sí, que sí, decíamos ya dos estaba horas, emocionada. ya estamos calentando motores y ya se nos acabó. Pero no quisiera cerrar el programa sin antes que tú nos pudieras dejar como cosas que tú aprendiste con este libro en el que escribes el día que casi odias ser médico y que ya nos dijiste, amo la medicina y es parte de tu vida y se nota y se palpa. Pero ¿qué pudieras tú dejarnos como mensaje de este programa, de este libro que tú escribiste y algún mensaje para los chicos que están a lo mejor estudiando medicina en este momento? Claro, la medicina en todas sus variantes, como decía, es el arte más preciado, el mejor de los artes personalmente, que es lo que considero. Es algo muy importante. El objetivo del libro es transmitir esta experiencia que se recolectó de todo nuestro país, con casos verídicos 100%, para aprender, para sacar el provecho precisamente y evitar caer en un problema legal. Y si caemos o ya caímos, tratar de amortiguarlo lo máximo posible. Pero también las personas, los civiles lo pueden leer, quien no se dedica a la medicina, y va a entender un poco más de la cara o del lado oscuro que nadie nos habla de la medicina, ¿no? Todos nos dicen el médico, el que salva vidas, el que hace, no, pero también somos humanos, también nos podemos equivocar, también tenemos familias, también tenemos que vivir de algo. Y esa es una parte que nadie quiere conocer realmente. El objetivo de ese libro es ese, tanto para personal de salud como para quienes no están, y que nos enriquezca. Finalmente es bueno entender parte de las leyes que nos rigen del sistema judicial, penal, civil que estamos viviendo, y pues bueno, también los pasos específicamente, tú decías que vas siguiendo como personal de salud involucrado en una demanda, todos los pasos legales para conocerlo. Si yo te hablo con términos médicos, tal vez me entiendas un poco. Si tú me hablas con términos psicológicos, tal vez te entienda muy poco. Si un abogado me habla que me ha pasado muchísimo, entiendo poquito, es muy difícil, cada quien tiene su área, es el área, y nos debemos de respetar y colaborar entre nosotros. Entonces, esa es la intención, Leti. De verdad, les deseo que lo busquen. Si en algún momento no lo encuentran y quieren ponerse en contacto conmigo, yo de todo corazón lo puedo compartir con ustedes. Mi teléfono personal, ¿lo puedo decir, Leti? Adelante, adelante. Es 55 305 40 130. Otra vez es 55 305 40 130. Me pueden mandar un mensaje, un WhatsApp, sin ningún problema, y con todo el gusto del mundo podemos intercambiar información. Si en algún momento puedo asesorarlos como médico, también con todo el gusto del mundo. Yo soy cirujano, me dedico actualmente más al pie diabético y al salvamento de extremidades. Ese es mi fuerte de lo que hago al día de hoy. Y también cualquier cosa es lo que les puedo ayudar con todo el gusto del mundo. Me encuentro en la zona norte de la Ciudad de México. Y Leti, muchísimas gracias por este espacio. La verdad fue muy grato platicar contigo ahora por estos medios digitales. Es una experiencia cada vez más convencional, pero muy grato y muchas gracias por este espacio nuevamente. Pues al contrario,
Roberto, que hayas estado aquí con nosotros compartiendo esta dura experiencia, pero toda dura experiencia nos deja algo, ¿no? Y aprendemos algo Claro, y en ocasiones nos hace por ahí, dicen, más fuertes. Bueno, pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, recuerden, jueves 3 de la tarde, y pues aprendamos de todas estas experiencias que de verdad enriquecen nuestra forma de vivir. Hasta la próxima.